Vaya abriendo su Biblia, hermano, vaya encendiendo su Biblia según sea el propósito, pues, ¿cómo la traiga usted? Pues Dios les bendiga, hermanos. Una vez más estamos agradecidos con el Señor. El día de hoy me toca a mí compartir la palabra, hermanos, y si lo que le voy a decir es que este día vamos a leer mucha Biblia, hermanos. Así que mi hermano ahí va a estar con los versículos poniéndolos en pantalla, pero vamos a estar mirando varios versículos. El tema, hermanos, la serie, es la obra del Espíritu Santo. El tema es el número 3, ya está apareciendo ahí. Inspiró a los profetas y a los apóstoles. Para esto le voy a pedir que me acompañe por favor a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ese va a ser el versículo base que vamos a estar mirando, hermanos. Segunda de Timoteo 3:16. Va a estar apareciendo ahí en pantalla. Vamos a leer y después vamos a hacer una oración. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por tu amor, tu bondad y tu misericordia, Señor. Como siempre te lo digo, Padre, pero es que eres tan bueno con nosotros, Señor, que una vez más nos tienes aquí por tu misericordia, mi Señor, para escuchar ahora esta enseñanza que tienes para nosotros, Padre, para recordar cómo tú, Señor, cómo empezaste la obra a través de tu Espíritu Santo en hombres, Señor, y esta obra nos ha alcanzado a nosotros a través de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Mi Dios, habla en esta mañana a nuestros corazones, Señor, enséñanos, recuérdanos, Señor, para atesorar, Padre, tu palabra, tu inspiración, Señor, en la vida de cada uno de hombres que fueron obedientes, Señor, y hasta hoy pues esta palabra nos ha alcanzado. Así que gracias, Señor. Mi Dios, ministra nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, y muéstranos las verdades que hay en ella, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Voy a leer, hermanos, el número 17. Miren, dice la palabra: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Voy a hacer una pregunta, hermanos, no la conteste, o si quiere decir amén, pero contéstela usted en su corazón. ¿Creemos que toda la escritura es inspirada por Dios? Todos vamos a decir amén, todos vamos a decir que sí, ¿verdad? Bueno, en la última parte del sermón, hermanos, vamos a recordar una vez más esta pregunta. Y he iniciado con guiado por el Señor, he iniciado con este versículo, hermanos, porque aquí está la base y el propósito por el cual el Espíritu Santo inspiró a profetas y apóstoles en la Biblia, ¿verdad? La semana pasada vimos que Dios sopló vida a los hombres, pero ahora vamos a ver, hermanos, cómo el Señor sopló su palabra a través también de hombres que pues fueron obedientes al Señor. Pero, hermanos, desde un principio Dios ha estado interesado en tener una comunión con su creación, es decir, con nosotros. Pero después de que entró el pecado en el hombre, hubo una alteración en la forma en la que Dios ahora se iba a comunicar con su creación en un futuro, por así decirlo. Ahora la relación de Dios con los hombres iba a ser a través de profetas. Y en el Nuevo Testamento pues ya vemos que a través de los apóstoles, ¿verdad? Bueno, a través de Jesucristo, pero ya después de su obra iba a ser a través de los apóstoles. Dios, hermanos, iba a usar a estos hombres como instrumentos para que su palabra fuera enseñada, fuera predicada, y para que nosotros pues fuéramos instruidos. A lo largo del tiempo, hermanos, Dios inspiró a hombres tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y ahorita, hermanos, vamos a empezar ya con el punto número 1, y es: ¿cuándo empezó esta inspiración? ¿Y cuál fue el propósito de esta inspiración? Entonces, ¿qué es la inspiración del Espíritu Santo? Bueno, hermanos, Dios inspiró su palabra al hombre. Esto significa, hermanos, que Dios exhaló. Cuando nosotros respiramos hacemos esto, pero la palabra que aquí habla inspirar es así, que Él sopló su palabra pues a los hombres que Él escogió, y en ella, hermanos, nosotros conocemos a Dios, conocemos su carácter. Él lo reveló a nosotros. Por ejemplo, hermanos,
si vamos a algo muy de la vida cotidiana, ¿verdad? Si nosotros vamos a una librería, bueno, en las generaciones nuevas creo que ya no se acostumbra, pero nosotros sí crecimos yendo a librerías en las escuelas. No había pues tanto este auge del internet. Pero en la librería, ¿qué hay, hermanos? Vaya, pues muchos libros, ¿verdad? Que hombres se inspiraron y los escribieron. Pero todos estos libros, hermanos, no son inspirados por Dios. Son inspirados tal vez en un momento de soledad. Hay diferentes tipos de literatura. Y estos hombres se inspiraron a escribir libros de amor, libros de diferentes cosas. Pero todos estos libros, hermanos, no se pueden comparar a lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no es inspiración perfecta, no es inspiración divina, es inspiración nada más humana. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos la perfecta sintonía o armonía o sincronización que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hermanos, ahí podemos nosotros corroborar, ¿verdad?, que es palabra que Dios inspiró tanto a profetas y también a apóstoles. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando Él estuvo en este mundo, Él también dijo: para que esto se cumpla. Es decir, Él obedecía la palabra porque había profecías ya escritas acerca de Él y Él mismo las cumplía, ¿verdad? Dios, a través de su Espíritu Santo, hermanos, inspiró a muchos hombres, y esa es la inspiración divina. Una inspiración que no podemos encontrar en ella ninguna falta, ningún error. Sabemos que hay hombres, ¿verdad?, que hoy dicen: sí, la Biblia no es perfecta, la Biblia contiene errores, la Biblia esta, pero pues es porque no han rendido su vida a Cristo y no han abierto su corazón realmente a conocer a Dios, y pues han cerrado su corazón. Ahora bien, hermanos, una vez más, Dios exhaló a los hombres el mensaje que tenía preparado de acuerdo a sus propósitos, a sus planes que el Señor ya había trazado. En el Antiguo Testamento, Dios comenzó una relación con los hombres, con el pueblo, a través de profetas. Ahora, ¿cómo era ahí, hermanos? El Espíritu del Señor reposaba sobre los profetas que el Señor elegía, hombres que eran obedientes, consagrados y entregados a Dios, y el Señor hablaba. Fíjense lo que dice Hebreos 1:1. Vaya ahí, hermanos, Hebreos 1:1, dice la palabra del Señor. Va a estar saliendo ahí en pantalla. Nada más vamos a leer el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. Dios siempre, hermanos, ha estado interesado en tener una comunicación con sus hijos, ahora con nosotros. Y en este versículo, una vez más, comprobamos la inspiración divina de Dios a través de estos hombres. Por ejemplo, hermanos, en el Antiguo Testamento vemos que de manera continua, a diferencia de hoy, vemos que los profetas eran inspirados para hablar palabras pues que venían de parte de Dios, para corregir conductas, para que se arrepintiera el pueblo de sus pecados, vaya, para que el pueblo se volviera a Dios. Y eran mensajes fuertes, hermanos, que el Señor enviaba a través de los profetas, con el propósito de producir en ellos arrepentimiento a través de la inspiración del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recordemos, cuando leemos el Antiguo Testamento, una y otra vez vemos cómo Israel se rebelaba, se desviaba, se iba en pos de dioses que Dios les decía: pues no es correcto esto, ¿verdad? Solamente tenían que adorar y amar a Dios. Y constantemente, hermanos, el Señor en su misericordia enviaba profetas que los inspiraba a través de su Espíritu Santo para que ellos redarguyeran y trajeran convicción de pecado al pueblo. Ahora bien, hermanos, también Dios escogió a otros hombres. Por ejemplo, hablando de Abraham, a él le dio una promesa. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. A Moisés le dio los 10 mandamientos. Y así en el Antiguo Testamento vemos diferentes ejemplos de la inspiración de Dios en los hombres a través de su Espíritu Santo. Ahora bien, aquí ya vimos qué es la inspiración. Ahora voy al punto número 2, para entrar en la obra del Espíritu Santo en los profetas, es decir, la inspiración en los profetas. Y para esto, hermano, vaya buscando Génesis 27. Ahí, hermanos, Dios pues inspiraba, o Dios hablaba para instruir a los hombres. Y la primera mención que se hace, hermanos, en la Biblia es en este versículo, Génesis 27. Fíjese cómo dice: ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es que profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe
que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahora bien, hermanos, aquí no es el tema, pero nada más para explicar un poco por qué era esto. Sabemos que el rey Abimelech tomó a Sara, porque pues ya ven que él le dijo que era su hermana, y este hombre mandó por ella, y fue cuando Dios le mostró al rey en sueños y le dijo las palabras que acabamos de leer. Pero como Dios aquí le mostró a él que Abraham era un profeta. Ahora vamos a ver dónde inició la inspiración, es decir, la comunicación o el diálogo directo con Abraham. Génesis 12, versículos del 1 al 3. Por eso le dije, hermanos, que íbamos a estar leyendo Biblia el día de hoy. Génesis 12, del 1 al 3. Vamos a ver dónde comenzó el diálogo o esta inspiración en Abraham. Dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A partir de ese momento, hermanos, inició una comunión constante de Dios hacia Abraham. Dios le mostraría o le revelaría sus propósitos. Por ejemplo, hermanos, le dijo que su descendencia sería numerosa, le reveló una tierra prometida, le reveló el nacimiento de Isaac. Todo esto usted lo lee en Génesis. Y cada una de estas palabras, hermanos, Dios las cumplió. Pero estas palabras Dios se las inspiró, se las exhaló a Abraham. Ahora vamos a ver otro ejemplo, hermanos, en Moisés. Recuerden que estamos viendo el punto de la inspiración de Dios a los profetas. Moisés, hermanos, vamos a ver su llamado y la primera vez que Dios habló con él. Para eso le voy a pedir que me acompañe a Éxodo 3:6, por favor. Dice la palabra del Señor: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esta fue la primera ocasión, hermanos, que Dios habló con Moisés. ¿Por qué? Porque le iba a revelar, le iba a inspirar su voluntad para liberar al pueblo de Egipto. A partir de ahí, hermanos, Moisés fue un profeta inspirado por Dios. Ahora, cuando el Señor tenía un mensaje para el pueblo de Israel, hablaba con Moisés para que él se lo transmitiera pues al pueblo. Pero aquí en este relato específicamente, hermanos, era un mensaje para el faraón, para que dejara ir al pueblo de Israel. Y pues ya conocemos la historia, ¿verdad? Cómo Faraón continuamente endureció su corazón, pero también fue testigo del gran poder de Dios. Y todo esto, hermanos, también llevó al pueblo a creer en el poder de Dios, a confiar en el Señor, pero también creyeron que Moisés verdaderamente era un hombre inspirado, un profeta de parte de Dios. Ahora de ahí, hermanos, nos vamos hasta el capítulo 20, versículos 1 y 2 de Éxodo. Éxodo 20, 1 y 2. Aquí, hermanos, Dios le revela a Moisés las leyes y los mandamientos que el Señor iba a establecer en el pueblo. Fíjense cómo dice la palabra: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En los siguientes versículos, hermanos, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Y fíjense, ahora vamos a ver la reacción del pueblo, hermanos. Éxodo 20, del 18 al 22. Vamos a ver la reacción que tuvo el pueblo. Éxodo 20, 18 al 22 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que él fuera el portador de la voz de Dios, y nosotros oiremos, dice la palabra. Y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel. Ahí está la inspiración de Dios, hermanos, de la palabra de Dios. Vosotros habéis visto
que he hablado desde el cielo con vosotros. Hermanos, Dios había elegido a Moisés como su profeta, una vez más, para llevar este mensaje a los hijos de Israel. Dios, hermanos, se manifestó. El pueblo de Israel miró las señales al grado de que dice que no querían ni que Dios hablara con ellos. Se llenaron de temor, hermanos. Pero aquí ellos estaban comprobando y escuchando que Dios estaba exhalando su palabra. Es más, ellos estaban pidiendo que Dios exhalara su palabra a través de Moisés. Ahora, recuerden el texto con el que iniciamos, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de ¿qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. Este era el propósito, hermanos, por el cual Dios estaba usando a este profeta Moisés. ¿Por qué? Porque él quería enseñar a su pueblo, redarguirlo, corregirlo, instruirlo. Recuerden que lo había sacado pues de un lugar pagano de Egipto. Ahora el Señor quería enseñarle su ley. Entonces el Señor quería un pueblo consagrado para Él, un pueblo preparado para toda buena obra. Pero pues ya una vez más conocemos la historia de Israel, ¿verdad? Cómo constantemente se rebelaba, no se dejaba enseñar, escuchaban a otros profetas falsos. Más adelante hablaré un poco de esto. Pero hasta el día de hoy, hermanos, nos damos cuenta, ya vemos todo lo que está pasando en Israel, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy nos damos cuenta cómo pues la gran mayoría de Israel ha rechazado a Jesucristo, se ha rebelado al mensaje de salvación. Sabemos que Dios va a obrar ahí en el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero la venida del Señor ya fue hace más de 2000 años, hermanos, y este pueblo sigue con su corazón pues cerrado. Y dicen que este hombre que vino, así escuché yo una vez un rabino que decía, un judío, decía que este hombre que vino fue un impostor, que no era el Mesías. Y ya comenzaba él a dar sus argumentos. Pero bueno, que el Señor tenga misericordia de ellos, así como tuvo misericordia de nosotros. Ahora bien, vamos a mirar un ejemplo más, hermanos, en Números 11, 24 y 25, para ver la inspiración del Espíritu Santo en los profetas. Números 11, 24 y 25. Dice la palabra: y salió Moisés y dijo al pueblo, fíjense, hermanos, ahí está la inspiración, las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Rápidamente, hermanos, en el contexto, ¿qué estaba pasando aquí? Pues el pueblo de Israel ya se estaba quejando, ya estaban diciendo que estaban mejor en el mundo, es decir, en Egipto, que allá sí comían bien, que allá estaban gorditos. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Cómo ellos comenzaron a quejarse y comenzaron a murmurar. Y Moisés, hermanos, pues habló con el Señor y pues le dijo que la carga de él, pues él la estaba llevando solo. Y fue ahí cuando Dios envió a su Espíritu Santo. Le dijo el Señor, ¿verdad?, que a estos 70 ancianos de Israel, el Señor iba a poner el mismo Espíritu Santo en ellos, para que ellos también ayudaran a Moisés, pero también para que ellos profetizaran, para que ellos hablaran de parte de Dios. Ahí dice que ellos comenzaron a profetizar y no cesaron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ahora estaba en ellos. ¿Qué entendemos aquí, hermanos? Que los profetas Dios los empezó a usar cuando el Espíritu Santo llegó a la vida de ellos. Antes de esto ellos no profetizaban, sino hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos, sabemos que todo lo que Moisés escribió fue inspirado por Dios. Acompáñame por favor a Éxodo 24, 3 y 4. No vaya a decir, hermano, ya no voy a leer la Biblia en la semana porque ya leí mucho el domingo. Éxodo 23, versículos 3 y 4. Dice la palabra: y Moisés vino y contó al pueblo, una vez más dice, todas las palabras de él. No, hermanos, dice de Jehová, y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Es decir, haremos todas las palabras que Dios te inspiró a decir. 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Para cerrar ya, hermanos, en el ejemplo de la vida de Moisés, quien también fue un profeta, vamos a leer ahora Números 34:10. Fíjense lo que dice la palabra ahí.
Tenga ahí su Biblia lista, hermano, o el celular, como la traiga. Dice Números 34:10, o si quiere leerlo en la pantalla. Dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Hermanos, solamente la obra del Espíritu Santo y la inspiración que Dios le dio pudo hacer todo esto, pudo Moisés hacer todo esto, hermanos, no por sus fuerzas, no por su conocimiento, no porque fuera muy bueno para hablar, no, hermanos, era por la obra del Espíritu Santo que lo capacitó para dirigir al pueblo, para exhortar al pueblo, para hablar de parte de Dios con autoridad, hermanos. Ya vemos cómo Israel, pues cómo reaccionaba. No, háblanos tú lo que Dios ha dicho. Reconocían, hermanos, que Moisés había sido un profeta inspirado por Dios. Ahora bien, vamos a ver, hermanos, un ejemplo más de cómo el Espíritu Santo obró con otro profeta. Vaya buscando Miqueas 3:8, por favor. Miqueas 3:8, hermanos, ahí está entre Génesis y Apocalipsis, ahí usted lo puede encontrar. Y aquí, hermanos, ¿qué estaba pasando aquí? Bueno, los dirigentes del pueblo de Israel se estaban desviando, estaban escuchando a falsos profetas que decían que hablaban en nombre de Dios, pero pues realmente Dios no los estaba enviando a hablar, no eran profetas que Dios los estaba inspirando. Entonces Dios, hermanos, envió su Espíritu Santo a Miqueas e inspirado por el Señor dijo lo siguiente. Fíjense, hermanos, con qué autoridad habla este profeta de parte de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. Fíjense, ¿para qué? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Se acuerdan, hermano, lo que decía ahorita, cómo Dios levantaba profetas? ¿Para qué? Para denunciar el pecado. Hermanos, había falsos profetas que daban palabras pues que no eran nacidas en el corazón de Dios. Por eso aquí él expresa: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Es decir, él lo que les estaba diciendo, que él era un verdadero hombre al que Dios había inspirado para hablar las verdades a este pueblo. ¿Para qué? Para producir en ellos un arrepentimiento, para confrontarlo por el pecado que ellos estaban cometiendo, también los líderes. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Que los verdaderos profetas eran inspirados por Dios, tenían el Espíritu de Jehová en ellos y les daba autoridad para denunciar las conductas pecaminosas que estos hombres tenían, a diferencia de los falsos profetas, ¿verdad?, que había en estos entonces. No creo que todo esto de los profetas falsos es algo de hoy. Esto venía desde antes, hermano, ya se ha escuchado, pero pues hoy se ha usado para darles un mejor renombre a los profetas que se escuchan hoy y todo esto, ¿verdad? Bueno, ya hemos sido enseñados, pero bueno, ahora también, hermanos, debemos recordar que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto más bien, el Espíritu Santo no moraba sobre las personas pues de manera permanente, ¿verdad?, como lo es hoy. Hay ejemplos en los que el Espíritu Santo se apartó, hermanos. Ya ven, se apartó de Saúl, se apartó de Sansón. ¿Cuándo? Cuando ellos desobedecieron, cuando se alejaron de Dios, cuando ellos pues cayeron en desobediencia o en pecados. El Espíritu Santo ahí se apartaba. Ahora bien, hermanos, hubo otro hombre también considerado profeta que dijo lo siguiente en el segundo libro de Samuel, capítulo 23:2, por favor. Fíjense lo que dijo este hombre, hermanos, inspirado por Dios. Segundo libro de Samuel 23:2. Y estas, hermanos, son parte de las últimas palabras del rey David. Dijo él: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Hermanos, una vez más, estas son parte de las últimas palabras que David dijo antes de morir. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vamos, por ejemplo, al libro de los Salmos, pues ahí vemos los 150 libros, ¿verdad? Pero de esos 150 libros, hermanos, 73 fueron escritos por David, inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo era posible que David escribiera estos salmos? Solamente por la ayuda de Dios, solamente porque Dios lo inspiraba, porque el Espíritu Santo de Dios estaba con él. Por eso él ahí confiesa esta palabra, hermanos. Bueno, dice esto, que solamente que Dios había hablado por él. Es decir, Dios, hermanos, estuvo exhalando, respirando la palabra a través del Espíritu Santo. Esto es una obra divina de Dios, dándole gracia a David
para que llevara a cabo su voluntad, hermanos. Entonces, ¿qué aprendemos ahí? Que en todos los profetas, hay muchos profetas más que pudiéramos mencionar, hermanos, pero pues aquí nos quedaríamos. Pero a todos los profetas, hermanos, que Dios usó, que Dios levantó, Dios los inspiró para dar mensajes, una vez más, de arrepentimiento, para confrontarlos. Pero todos estos mensajes, hermanos, tenían el propósito también de redarguir, de enseñar, de exhortar, pero también de consolar, que el pueblo se volviera a Dios cuando se habían desviado. Ahora, hermanos, paso al punto número 3. Y aquí vamos a ver la obra del Espíritu Santo, pero ahora en la vida de los apóstoles, hermanos. Y aquí vamos a ver, vaya buscando Juan 14, 15 al 17. Y aquí, hermanos, vamos a ver cómo inició la obra del Espíritu Santo para inspirar ahora a los apóstoles del Señor. Juan 14, 15 al 17 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, dice, para siempre, a diferencia del Antiguo Testamento, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Dónde empezó, hermanos, la obra del Espíritu Santo en los apóstoles? En la promesa que el Señor Jesucristo les estaba haciendo en estos versículos a ellos. Recuerden que el Señor Jesús, hermanos, Él preparó a sus discípulos para la obra que Él les iba a encomendar, los estuvo enseñando, les estuvo, como estamos aprendiendo en algodones, ¿verdad?, hablando por parábolas, y muchas enseñanzas, hermanos, intensivas, ¿verdad?, fuertes, que el Señor les dio. Pero dentro de estas enseñanzas también el Señor les advertía de cosas que iban a venir en la vida de ellos. ¿Se acuerdan? No lo tengo, pero hay una parte en Lucas, no recuerdo si es en el capítulo 12, no vaya ahí, pero una donde el Señor le revelaba a los discípulos que cuando ellos estuvieran en las sinagogas, el Espíritu Santo les iba a dar lo que tenían ellos que hablar. Todo esto el Señor les estaba enseñando y preparando, hermanos, para lo que ellos iban después cuando ellos salieran después a predicar. Ahora, ¿sobre quiénes mora el Espíritu Santo, hermanos? ¿Sobre quiénes mora el Espíritu Santo? Vamos a Juan 14, 22 y 23. Ya aquí ya vamos a mirar esto. Miren, Juan 14, 22 al 23. Dice la palabra: le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ahí dice la respuesta, hermanos, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos, ¿sobre quién reposa, sobre quién mora el Espíritu Santo? Sobre los que aman y guardan la palabra. Sobre estos, hermanos, es sobre los que Dios ha enviado su Espíritu Santo. ¿Cuántos aman a Dios? Todos decimos amén, ¿verdad? Bueno, pues el Señor ha enviado su Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que more en nosotros, hermanos. Y Él nos guía, Él nos ayuda, Él nos habla, Él nos consuela, Él nos fortalece en nuestras debilidades, Él nos muestra, hermanos. Pero ¿qué vemos también aquí? Aquí vemos la Trinidad en las palabras del Señor cuando dice: vendremos y haremos morada con Él. Muchos dicen: no, la Trinidad no existe porque la Trinidad no está en la Biblia. Ya sabemos todo esto, ¿verdad? Pero, hermanos, aquí lo dice claramente. ¿Quiénes iban a venir a morar? En los que aman su palabra: el Espíritu Santo, Dios, el Señor Jesucristo. Ahí vemos manifestada la Trinidad, hermanos. Ahora, nosotros somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Empezando por mí, hermanos. Y esto es una parte exhortativa, una vez más, primero para mí, pero para todos nosotros. Somos pecadores, hermanos, pero el Señor nos ha redimido por la sangre de Cristo. Pero, hermanos, si cada uno de nosotros tuviéramos más conciencia, hermanos, de lo que hay dentro de nosotros, y no estoy hablando de nuestros órganos vitales, de nuestros pulmones, de nuestro corazón, o de todo lo que los estudios ahí nos permiten ver, ¿verdad? No, hermanos, sino del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Tal vez, hermanos, una vez más, empezando por mí, tuviéramos vidas diferentes delante de Dios,
viviéramos diferentes, hermanos, para gloria y honra de Dios, no para ser visto por los hombres. Esto ya lo tenemos bien claro, ¿verdad? Tal vez fuéramos diferentes, hermanos, en nuestro trabajo, fuéramos diferentes en nuestra casa, fuéramos diferentes en la iglesia, hermanos, pero en ocasiones olvidamos que el Espíritu Santo mora en nosotros. En ocasiones olvidamos, hermanos, que la palabra de Dios dice: no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Pues a través de nuestra manera de vivir, a través de nuestra desobediencia, a través de nuestra rebeldía, hermanos. Pero gracias a Dios que el Señor nos habla, y que cuando nosotros cometemos algún pecado, cuando tomamos algo que no es nuestro, cuando insultamos, cuando nos salimos más temprano del trabajo, o no sé, diferentes cosas que nosotros hacemos, o los jóvenes ahí en la escuela con diferentes situaciones que viven, el Espíritu Santo viene y redarguye nuestras vidas. Recuerdan, toda la Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo trae palabra a nuestras vidas y nos recuerda que esto no es correcto, esto que tomaste no era tuyo, no te lo encontraste, tiene dueño. Mira, esto de que te cuelgues a la luz, bueno, espero que aquí no haya hermanos así, ¿verdad? Que hagamos ahí lo que dicen los diablitos, que es famosos, ¿no? Que no, pues es que no tengo para pagar la luz, pues me voy a colgar de la luz, o subterránea, no lo sé. Bueno, pues esto es robar, hermanos. Yo sé que aquí no habemos hermanos que estamos haciendo eso, pero si lo hubiera, el Espíritu Santo, hermanos, viene y trae convicción de pecado en nosotros, porque el Espíritu Santo, hermanos, nos guía, nos habla, nos dirige, nos redarguye. Recuerden que el Espíritu Santo, hermanos, es el consolador, el que está al lado y constantemente Él nos está hablando, hermanos. Cuando nosotros miramos algo que no es correcto, el Espíritu Santo, bueno, estos temas ya los tratamos más con los varones, el Señor los trata más con nosotros en los varones, pero cuando miramos algo que no es correcto, hermanos, el Espíritu Santo viene y nos redarguye: eso no es correcto, no está bien, no estás honrando a Dios con esto. Ahora, no nada más estoy hablando pues de pecados sexuales, sino también de series, de novelas. ¿A cuánto les gustan las novelas? Bueno, no diga amén ni diga nada. Pero no solamente, hermanos, ya sabemos que las novelas, pues ¿de qué hablan? De adulterio. Las series, ¿de qué hablan? De narcos, de muchas, bueno, no todas, ¿verdad? Pero en la mayoría o en muchas de estas series que encontramos adulterio, fornicación, y ahí estamos contentos porque este hombre sí pudo ser feliz con el amor de su vida, pero se destruyó un matrimonio, pero ahí se quedó. Ya nos quedamos contentos. Hermanos, en detalles así, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos habla. Tal vez cuando nos levantamos, llegó el domingo y ahora no quiero ir a la iglesia, pero voy a ir porque el pastor me va a hablar, o el hermano o la hermana me va a hablar. No, hermanos, no es por eso. Es porque, bueno, si es así, hermanos, hay que arreglarnos delante de Dios. Pero, hermanos, el Espíritu Santo nos habla también. Ahora es ya que vamos a ir a alabar al Señor, y nos levantamos gozosos. ¿Por qué? Porque es domingo o es sábado. Recuerden que también jueves, viernes y sábado en damas y en varones, ¿verdad? Pero es un día, hermanos, en el que hay pues mayor asistencia y nos levantamos contentos. Pero cuando tal vez hay desánimo, ahora el pastor Chuy estaba hablando acerca de esto, pero cuando hay desánimo, hermanos, el Espíritu Santo también viene y obra en nosotros y nos anima cuando no tenemos tal vez ganas de venir a la iglesia en comunión con los santos, a alabar a Dios, a escuchar su palabra, porque ese es el trabajo, hermanos, que Él hace en cada uno de nosotros. O cuando es en cualquier otra reunión, hermanos, como les decía ahorita, en damas, en varones, hermanos, que por cierto ahí sigue el llamado a que sigamos asistiendo a las reuniones de varones. Hermanos, el Espíritu Santo obra en nosotros, aun cuando nuestras emociones en ocasiones también no son correctas, o nuestras reacciones en nuestro carácter, también el Espíritu Santo nos redarguye. Pero a veces, hermanos, ahí nosotros todavía luchamos, y más los hombres, ¿verdad? O a lo mejor también las hermanas, pero los hombres ahí luchamos con nuestro carácter. Por ejemplo, en el matrimonio, que no queremos reconocer nuestras faltas, y que nuestra esposa nos dice: te falta orar más, y todavía nos queremos poner ahí pues rejegos, ¿verdad? Y pues a ti también te falta orar, no nada más a mí. No, hermanos, pues ahí ya estamos ahí cayendo en otros pecados, ¿verdad? De no reconocer, de tener soberbia, de tener orgullo. Pero gracias a Dios, hermano, que su Espíritu Santo mora en nosotros y nos redarguye y nos habla. ¿Por qué? Porque quiere producir en nosotros arrepentimiento, hermanos, y arreglar áreas
que entreguemos áreas delante de Dios que tal vez hoy estamos batallando. Ahora bien, vamos a leer Juan 16, versículos 7 y 8. Y después de ahí, hermanos, nos vamos a ir hasta el versículo 13 de ese mismo capítulo. Juan 16, 7 y 8, y de ahí nos brincamos al 13. Veamos, aquí vamos a ver la obra del Espíritu Santo, hermanos, lo que hace en este mundo, que es lo que hizo con nosotros. Dice la palabra del Señor Jesucristo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. 8. Y cuando Él venga, ahí está la obra del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se acuerdan las palabras que Miqueas les dijo también? El propósito por el cual el Señor lo había enviado aquí, hermanos. Por eso les digo, cuando vamos a la palabra de Dios y vemos el Antiguo Testamento, las palabras que Dios reveló a los profetas, y vemos ahora las palabras del Señor Jesucristo, y luego vemos las palabras de los apóstoles, nos damos cuenta la armonía que hay. Pues es la perfecta palabra de Dios, hermanos. Yo no sé cómo en ocasiones hasta nosotros ahí andamos titubeando, ¿verdad? Sí, que el Señor nos ayude. Ahora vámonos hasta el versículo 3, hermanos. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí es la obra que hace nosotros, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Estas fueron las palabras que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a los apóstoles, una vez más preparándoles. Pero ¿qué hace aquí el Señor, hermanos? Les reafirma la promesa del Espíritu Santo, y cómo por la obra de Él los apóstoles iban a continuar, iban a salir a predicar el Evangelio. Y esta predicación, hermanos, iba a convencer a los oyentes, iba a redarguir de pecado, iba a hacerles ver su condición pecaminosa delante de Dios, como lo hizo con nosotros. Pero también, hermanos, el Espíritu Santo los iba a guiar y les iba a mostrar eventos que iban a suceder pues en corto tiempo en la vida de cada uno de ellos, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, se cumplió. La promesa del Espíritu Santo, recuerden que aquí estoy hablando acerca de dónde inició la inspiración, fue en la promesa, en las palabras del Señor Jesús. Pero todo esto se cumplió en Hechos 2, del 1 al 4. Acompáñenme ahí, por favor. Y ahí vamos a ver cómo, digámoslo así, oficialmente inició la obra del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, aquel día, ya conocemos la historia, ¿verdad? Pero nada más un poco el contexto. Aquel día en aquella región había hombres de muchas o de diferentes regiones de alrededor. Había hombres de Egipto, había hombres de África, dice la palabra que había de Mesopotamia, y había muchos oyentes que fueron testigos presenciales de lo que Dios aquel día hizo en la vida de estos hombres. Fueron testigos de cómo ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos comenzaron a escuchar que estos hombres comenzaron a hablar idiomas, los idiomas de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban entendiendo. Algunos entendían tal vez en el idioma egipcio, otros en el idioma de Mesopotamia, no sé, pero ellos estaban entendiendo claramente lo que ellos hablaban. Pero hubo otros que comenzaron a burlarse, ¿se acuerdan? Y dijeron: estos hombres están llenos de mosto, estos hombres están borrachos. No creyeron, hermanos, no fueron sensibles a la manifestación del Espíritu Santo en aquel día. Y entendiendo esto, hermanos, vemos ahí el primer discurso de Pedro. Esto usted ya lo lee en Hechos, no vamos a leer todo el discurso, nada más vamos a leer Hechos 2:37. Pero ahí Pedro, hermanos, ya lleno del Espíritu Santo, él se puso de pie. El Espíritu Santo, hermanos, estaba revelándole lo que estos hombres pues estaban
digamos, pensando en sus corazones. Y fíjense lo que dice en Hechos 2:37. Cómo después de que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, comenzó a dar este discurso, fíjense la reacción de estos hombres. Al oír esto, se compungieron de corazón, después de escuchar el discurso de Pedro, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué demuestra esto, hermanos? Después del discurso, una vez más, que el Espíritu Santo trajo convicción de pecado en los oyentes. Ahora ellos estaban demostrando un arrepentimiento después de escuchar este discurso. Juicio de Dios, hermanos, vino a la vida de estos hombres, pero para producir en ellos arrepentimiento a través de la palabra inspirada por Dios en la vida de Pedro. Esta predicación, hermanos, dice la palabra que produjo que 3,000 personas se arrepintieran. Hubo ese día, hermanos, por el poder de la palabra de Dios, 3,000 oyentes que se rindieron a los pies de Cristo. Hoy creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que Pedro dijo: a este al que ustedes crucificaron? Y ellos, fue cuando ellos se compungieron de corazón y dijeron: ¿ahora qué hacemos? Hemos pecado delante de Dios, ¿qué hacemos? Bueno, ya el apóstol Pedro les dice, ¿verdad?, que se arrepintieran, que se volvieran a Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué fue tan poderoso este mensaje? No fue por Pedro, hermanos, no fue porque Pedro fuera un hombre elocuente, porque Pedro fuera un hombre bien letrado, no, hermanos, era porque Pedro había sido lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, hermanos, le mostró la palabra que era necesaria que aquellos hombres escucharan, y era una palabra, hermanos, que produjo en ellos arrepentimiento. Gloria a Dios por eso, hermanos, porque en algún momento de nuestras vidas el Señor también nos presentamos a una iglesia o a través, como haya sido, pero fue a través de donde haya sido más bien, pero fue a través de la predicación de la palabra, que un día, hermanos, escuchamos, o tal vez una y otra vez escuchábamos y no queríamos reconocer al Señor. Pero el Señor, hermanos, su Espíritu Santo trajo convicción de pecado a nuestros corazones, hermanos, y su amor, Dios nos mostró su amor a pesar de lo pecadores que éramos, y entregamos nuestra vida al Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermanos, a través de la predicación de la palabra. Ahora, la predicación de la palabra hoy, hermanos, es guiada por el Espíritu Santo. Ya la inspiración, pues ya sabemos que ya se cerró el canon bíblico, ¿verdad? Ahora el Espíritu Santo nos guía. Cuando usted le habla a su vecina, cuando las hermanas a las vecinas, los hermanos a los vecinos, ya lo sabemos. O en su trabajo, cuando usted comparte la palabra, ahora es el Espíritu Santo. O cuando una persona viene y le comienza a contar parte de su vida, nosotros internamente estamos: Señor, ayúdame, muéstrame, guíame, que tu Espíritu Santo me dé palabra para esta persona. Y comenzamos a hablarle o a compartirle las enseñanzas de nuestro Señor. Hace poquito, hermanos, le voy a hablar lo siguiente, y yo de parte, y mi esposa ahí está de testiga, de que ahí estuvo presencial, hermano. No se vaya a la no se vaya, ay, la hermana ya se cambió para allá. No, hermanos. Andábamos allá en el otro lado, hermanos, y pues ahí a señas y gritos y sombrerazos nos dábamos a entender ahí cuando llegábamos a alguna parte. Y llegamos a un lugar, hermanos, y lo reconozco porque fue una falla. Mi esposa también me lo dijo, y le dije: ¿sabes qué? Yo también sentí lo mismo y no lo hice. Se acercó una persona, entramos a una tienda a cargar gasolina, y cuando íbamos saliendo se acercó una persona afroamericana. Y pues, ay, hermanos, a mí se me hace bien difícil. Bueno, de por sí entender el inglés no lo entiendo, pero a ellos tienen, no sé, mi hermano Chuy, que ahí habla inglés, él sabe que las personas afroamericanas tienen como una manera diferente de hablar, ¿no, hermano? Y me empezó a decir muchas cosas. Y de todo lo que me dijo, yo lo único que le entendí, hermanos, que estaba necesitando dinero, que ocupaba pues para comer. Y pues ya ahí me empezó a hablar más y empezó a renegar por unas situaciones que medio le entendí, pero yo nomás, oyes, ahí diciéndole, ¿verdad? Y ya pasó este tiempo, y ya mi esposa y yo, no recuerdo si fue en ese momento, ya cuando veníamos en el camino, mi esposa me dijo:
hubieras orado por él, me dijo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo sentí lo mismo, le dije, yo sentí que tuve que haber orado por él, haberle dicho, yo sé que el Señor me hubiera ayudado. ¿Sabes qué? No hablo inglés, pero no sé, puedo orar por ti. Esa expresión yo creo que sí pude haberla dicho, y orar por él en español. Pues yo sé que la obra del Espíritu Santo iba a ser, hermanos, si no lo hice. Y de veras, yo le pedí perdón al Señor, hermanos, porque en el momento yo también sentí eso y fui desobediente, hermanos, lo reconozco, y le pedí, créanme, hermanos, le pedí perdón al Señor. Y luego cuando mi esposa todavía me lo dijo, dije, ¿por qué no viene mi hermano Chuyo, mi hermano Tony conmigo? Dije, para que me ayuden. Pero de veras, hermano, el Señor nos va a guiar. Cuando el Señor nos impulsa a hacer algo, hermanos, guiado por Él, siempre guiado por Él, y pues que esté en su palabra, hay que ser obedientes, porque si no, pues les va a pasar como a mí. Señor, perdóname. Y pues ahora le pedí al Señor que el Señor pues envíe a alguien que le hable a este hombre. Pero bueno, esa es la ayuda, hermanos, que el Espíritu Santo hoy nos da a nosotros. Ahora bien, ¿cómo empezó la obra, hermanos, del Espíritu Santo? Voy a empezar hablando del apóstol Pablo. Únicamente voy a mencionar a Pablo y al apóstol Pedro, hermanos, por cuestiones de tiempo. ¿Cómo empezó la obra del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo? Bueno, ya conocemos la vida de él, ¿verdad? Todas las fechorías que él andaba haciendo y creyendo que él todo lo hacía para el Señor. Ya conocemos cómo fue su conversión, cómo cómo tuvo un encuentro con el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ya sabemos todo esto, ¿verdad? Después de ahí, hermanos, recordemos que Pablo pues no perdió su vista. El Señor pues lo cegó, y él fue llevado con ayuda por otros hombres a Damasco. Ahí en Damasco, hermanos, había un hombre llamado Ananías, y el Señor pues, el Espíritu Santo le mostró que se iba a encontrar con Pablo. Y se acuerdan, Ananías, ay, gloria a Dios, Señor, sí, ahorita voy. No, Ananías tuvo miedo y dijo, Señor, bueno, se puso a decirle al Señor, ¿verdad? Pues ¿qué no has oído, Señor, todo lo que este hombre anda haciendo, y tú me quieres mandar con él? Ve, porque instrumento escogido me es, parafraseando un poco, ¿verdad? Pues bueno, Ananías, hermanos, él sí fue obediente, no como yo, como les decía ahorita. Ananías sí fue obediente, y fue y le impuso las manos al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, y a partir de ese momento, hermanos, Saulo recuperó su vista. Pero lo más importante, hermanos, Saulo recibió el Espíritu Santo, y a partir de ahí la inspiración divina, hermanos, a través del Espíritu Santo estuvo obrando en la vida de Pablo para beneficio de él, ¿verdad? Para que él conociera realmente a Dios, al Señor Jesucristo, pero también para dar a conocer las verdades del Evangelio a los gentiles. Vamos a ver un ejemplo. 1 Corintios 2, versículos 10 y 13. Ahí vamos a ver, hermanos, cómo lo que Pablo hablaba era inspiración divina, no palabras humanas. Dice la palabra del Señor: pero Dios, hablando de la iglesia de los Corintios, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12. Y nosotros, fíjense, hermanos, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Ahí está la inspiración. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Recordemos, hermanos, que la iglesia de Corinto, era una iglesia que había recibido el mensaje, era una iglesia que creían en el Señor, pero era una iglesia bien problemática, hermanos. Ya vemos que en cada capítulo o en varios capítulos se trata un pecado diferente, una conducta diferente. Se demandaban entre ellos, bueno, esto ya lo sabemos. Pero, hermanos, aquí, por ejemplo, ellos decían, no, yo escucho nada más a Apolos, no, yo nada más escucho a Cefas, y el más espiritual, no, yo soy discípulo del Señor. Entonces aquí, ¿qué hace el apóstol Pablo? Aquí él se planta con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Diciendo que él también, que la predicación que él traía a los corintios era una predicación inspirada desde el mismo corazón de Dios, y la palabra que él hablaba pues no era, sabemos que Pablo era un hombre muy letrado, muy estudiado, con muchísimo conocimiento. Pero aquí, hermanos, la palabra que él les estaba hablando a los corintios era una palabra inspirada por el Espíritu Santo.
no se estaba parando a hablar sus conocimientos ni toda su sabiduría. No, ¿por qué? Recuerden que eso él ya lo tenía por basura. Ahora era la palabra que Dios lo inspiraba a hablar a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la iglesia fuera edificada. Hermanos, basta con mirar los pecados que la iglesia de Corinto estaba cometiendo. Basta con leer la primera carta y ahí uno por uno el apóstol Pablo se los comienza a enumerar. Miren, ustedes están divididos, ustedes toman la cena del Señor indignamente, ustedes se demandan entre ustedes, y así todo esto, lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, les empieza a decir. ¿Cómo podían tomar ellos? Es que de seguro alguien le dijo a Pablo, ya le han ido con el chisme. No, hermanos, era el Espíritu Santo el que había inspirado a Pablo. ¿Para qué? Para traer convicción de pecado, para que corrigieran y se arrepintieran delante de Dios, para que realmente ellos fueran una iglesia unida, para que aquel hombre que estaba cometiendo fornicación se arrepintiera. Ya sabemos ahí que iba a haber un trato con él, pero en la segunda carta vemos que este hombre sí se arrepintió. Ahora, acercándose al final, ya después de que les puso ahí el Señor, ¿verdad?, que tuvo su trato con ellos, en 1 Corintios 14:37 les dijo lo siguiente. 1 Corintios 14:37. Con esto, hermanos, el Señor pues les estaba diciendo, bueno, vamos a leerlo. Dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos míos. No, hermanos, dice, son mandamientos del Señor. Parafraseando un poco, ¿qué les estaba diciendo? Reconozcan que lo que les estoy hablando a través de esta carta, Dios me lo ha dado, ha sido inspirado por Él, es Dios hablando a través de mí a sus vidas. Esto era lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Y ustedes que dicen ser profetas, hablándole a ellos, o que dicen que Dios los ha enviado, ustedes deben de reconocer, les dice, que esta palabra verdaderamente viene de Dios y los está llevando a que se arrepientan. Hermanos, esta es la verdadera profecía, o cómo Dios usaba realmente a los profetas. Ya una vez más lo hemos visto, como lo mencioné al principio. No es para llenarnos de carros, no es para llenarnos de mansiones, no es para declarar el año, ya lo sabemos. No, hermanos, Dios usaba a estos hombres para redarguir, para instruir, para enseñar. Ahora, hermanos, continuando con el punto de la inspiración divina en la vida del apóstol Pablo, acompáñeme a Gálatas 1, versículos 11 y 12. ¿Qué pasó con los Gálatas? ¿Qué estaba pasando? Ellos escucharon un evangelio diferente. El apóstol Pablo dice: estoy sorprendido, estoy admirado, parafraseando, que tan pronto se desviaron del evangelio que aprendieron. Y fíjense lo que él les dice en el versículo 11 y 12: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, mi conocimiento, lo que yo sé, no, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Voy a reforzar este punto, hermanos. Vaya a 1 Tesalonicenses 2:13 para reforzar el punto de cómo el apóstol Pablo no hablaba palabras humanas ni de su propia sabiduría. 1 Tesalonicenses 2:13 dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, inspiración, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, la cual actúa en vosotros los creyentes, y sigue actuando en nosotros, hermanos. ¿Cuántos son creyentes aquí? Amén. Bueno, pues esta palabra sigue actuando en nosotros, hermanos, y va a seguir actuando hasta que el Señor nos llame o nos lleve a su presencia. Hermanos, la única palabra, sabemos que hay psicología, que hay terapias, que hay todo esto, pero para nosotros como cristianos, hermanos, la única palabra que tiene poder para cambiar, para transformar nuestras vidas, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, las palabras predicadas por los apóstoles que nosotros vemos, las palabras que los profetas enseñaron al pueblo, son palabras nacidas en el corazón de Dios. Y estas palabras, hermanos, a nosotros nos sigue hablando, y su Espíritu Santo obra en nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros venimos a la iglesia a escuchar la palabra, el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros, hermanos. Es por eso que atesoremos lo que nosotros tenemos, hermanos, la palabra de Dios.
El Espíritu Santo, hermanos, nos redarguye una vez más. Ahora, voy a pasar al segundo ejemplo, hermanos, la vida de Pedro, la inspiración en la vida del apóstol Pedro. Vaya conmigo, por favor, a segunda de Pedro, a la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Ya vimos, hermanos, hasta aquí la inspiración en los, parte, porque hay muchísimo, parte en los profetas, y ahora estamos viendo en los apóstoles. Dice la palabra del Señor: entendiendo primero esto, fíjense, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo, ahí está bien claro, hermanos, inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro, hermanos, dejan claro que sus palabras también no buscaban el reconocimiento, no buscaban el decir nosotros somos muy elocuentes y hablamos con mucha sabiduría humana. No, hermanos, ellos reconocían todo el poder de Dios obrando en la vida de ellos para beneficio de la iglesia. Es lo que él estaba enseñando, lo mismo que el apóstol Pablo. De hecho, hermanos, el apóstol Pedro se refirió al apóstol Pablo, y fíjense cómo en 2 de Pedro 3, 15 y 16, cómo en estos, ahorita los vamos a leer, pero cómo en estos versículos el apóstol Pedro reconoce que las palabras del apóstol Pablo tenían la misma validez que la de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Y tened entendido, 2 de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría, fíjense, que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Fíjense cómo dice él: entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Cuando el apóstol Pedro hace esta expresión y dice también las otras escrituras, ahí está reconociendo, hermanos, la inspiración divina en la vida del apóstol Pablo. Ahí está reconociendo que las cartas que Pablo estaba escribiendo, hermanos, venían también nacidas en el corazón de Dios mismo. No eran inspiración humana ni de interpretación privada por el apóstol Pablo, no, tenían la misma validez, hermanos. ¿Por qué? Porque eran la palabra de Dios. Estos hombres, hermanos, estos profetas, estos apóstoles, fueron hombres obedientes, fueron hombres sensibles a la voz del Espíritu Santo, fueron hombres pues obedientes, ¿verdad? Hombres consagrados, y de esta manera ellos pudieron transmitir la palabra, hermanos, que ahora nosotros tenemos en nuestras manos, ya sea en libro, en digital o como usted la traiga. Con esto, hermanos, ya paso a mi último punto. Ya es más corto. El propósito de la inspiración para nosotros o para la iglesia. Segunda de Timoteo 3:16, versículo inicial: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, ahí está el propósito por el cual Dios ha inspirado a lo largo de la historia, o inspiró a estos hombres a lo largo de la historia. Dios eligió a diferentes personajes, hermanos, y los inspiró. Ahí acabamos de leer, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero aquí, hermanos, voy a hablar de algo que es una parte, digamos, exhortativa, que inicia primero conmigo. Este versículo, hermanos, este versículo enseña el carácter de nosotros, los discípulos. Ahorita vamos a ver por qué. Miren, ¿se acuerdan que al inicio hice la pregunta: ¿cuántos creemos que toda la escritura ha sido inspirada por Dios? Bueno, cuando nosotros, muy seguramente todos dijimos: sí, yo creo que la escritura es inspirada por Dios. Bueno, cuando nosotros aceptamos que la escritura ha sido inspirada por Dios, entonces en nosotros debe haber un corazón dispuesto a tener las características del versículo, un corazón dispuesto a ser enseñado,
¿Cuántos tenemos o cuántos queremos tener un corazón dispuesto a ser enseñado? Bueno, usted dígame en su corazón. Debemos tener un corazón dispuesto a ser redarguido y corregido. Esta área, hermanos, es con la que más batallamos. Cuando viene la palabra y nos corrige, cuando viene la palabra y nos exhorta. Sí, yo creo y lo cantamos, toda la escritura es inspirada por Dios, pero cuando la escritura nos corrige, ¿cómo reaccionamos, hermanos? ¿Cómo reaccionamos a la predicación de la palabra? Sí, de seguro ya le dijiste al pastor, ¿verdad? O la esposa o el esposo, o de seguro le has de haber hablado y le has de haber mandado un mensaje en secreto, ¿verdad? Cuando no me di cuenta. Este no es un corazón que cree totalmente a este versículo, porque el discípulo, hermanos, está dispuesto a ser corregido, a ser instruido, a ser enseñado. Hermanos, gloria a Dios por las bendiciones que el Señor nos da. Pero cuando vienen las correcciones, ahí nos cuesta más decir gloria a Dios. Ahí sí, como decíamos, ¿verdad? ¿Dónde estaban los que decían aleluya? Hermanos, este es el corazón que nosotros debemos tener. Estas características, recuerden, debemos tener un corazón dispuesto a ser enseñado, redarguido, corregido e instruido, hermanos. Todos los creyentes en Jesucristo debemos de tener estas 4 características. Hermanos, por eso en el mundo muchos no entregan su vida al Señor. ¿Por qué? Porque saben que cuando entreguen su vida al Señor pues va a haber un cambio en sus vidas y no quieren abandonar sus pecados. Pero esto también, hermanos, pasa dentro de la iglesia. Muchos, hermanos, peleamos con esta clase de versículos y una vez más decimos: sí, yo creo que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero, hermanos, hay partes que no aceptamos. Sí, yo sé que la Biblia dice esto, pero todavía está nuestro corazón endurecido, hermanos, a la hora del Espíritu Santo. Bueno, no la vamos a resistir para empezar, pero la retrasamos un poco más por nuestro carácter, por nuestros pensamientos. Porque sí, toda la escritura es inspirada por Dios, una vez más, pero no estoy dispuesto a ser enseñado. No estoy dispuesto, acepto la bendición, pero no acepto la corrección, porque ahí es donde me cuesta y no quiero morir a mí. Hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. Ya vimos útil para qué es. Ahora, no estoy diciendo que aquí no somos cristianos, ni que todos somos unos rebeldes y tenemos un corazón duro. No, hermanos, sino que aprendamos a tomar la palabra, todo el consejo de Dios, hermanos. No nada más las cosas que, sí, gloria a Dios, amén. Y no, hermanos, y me hace aplaudir, gloria a Dios, y podemos aplaudir al Señor. Pero sino también aquellas que me hacen incomodarme en mi silla. Aquellas palabras que, ay, dura palabra es esta. Pero, Señor, gracias por la palabra. Gracias porque tú me estás corrigiendo. Gracias porque tú estás hablando a mi vida. Hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que tengamos cuidado, hermanos, cuando el Señor nos habla a través de su palabra, a través de la predicación, a través de la lectura, y que nosotros sí, pero al cabo que el Señor ya me conoce. No, hermanos, tengamos cuidado, porque nos estamos justificando delante de Dios y estamos demostrando, hermanos, que no creemos que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Así que el Señor nos ayude, hermanos. Si hay alguna área en nuestras vidas en las que todavía, hermanos, nos está costando aceptar esta verdad, hermanos, muchos hombres, profetas, los mismos apóstoles entregaron su vida, hermanos, por la predicación del evangelio. Ahorita no hay tiempo, pero, hermanos, cómo murió Jeremías, cómo murió Isaías, cómo murieron los apóstoles del Señor, excepto Juan, que también recibió ahí un exilio, hermanos. Pues, ¿ustedes creen? Él fue desterrado de su familia. Pero, hermanos, todo esto lo hicieron por amor a Dios. Y aún con todo y esto, por ejemplo, bueno, hablando de Juan, cómo en el exilio, hermanos, cómo él recibió inspiración de parte de Dios, cómo ahí él no se puso a lamentarse o se puso a quejarse. No, el Señor a través de su Espíritu Santo lo llevó a escribir, hermanos, y él fue obediente. Hermanos, toda la escritura ha sido inspirada por Dios para cada uno de nosotros. Atesoremos, hermanos, la palabra del Señor. Seamos obedientes, empezando por mí. Cuando el Espíritu Santo, como el ejemplo que les decía ahorita, nos redarguye o nos guía a hacer algo, lo que el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer, hermanos, siempre va a ser algo que esté avalado en su palabra. El Espíritu Santo no nos va a guiar a hacer cosas que no son. Voy a leer un último versículo, si mis hermanos de la alabanza quieren pasar.
Voy a leer un último versículo, hermanos, y con esto voy a concluir ya. Vaya por favor a Romanos 15:4, un versículo que ya hemos leído. Romanos 15:4. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos, hermanos. Porque las cosas que se escribieron antes, todo lo que fue inspirado antes, hermanos, para nuestra enseñanza se escribieron, ahí está, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Concluyo, hermanos. Todo lo que se escribió anteriormente, hermanos, desde que nosotros vamos a Génesis, a todos al Pentateuco, cuando nosotros leemos todos los libros de la palabra de Dios, todo esto, hermanos, fue inspirado para nuestra enseñanza. Pero, hermanos, en la palabra de Dios encontramos consolación, encontramos esperanza. Y esta esperanza, hermanos, a nosotros vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por cada uno de nosotros. Ya la mayoría hemos creído, pero aún hasta hoy, hermanos, dice la palabra que esta esperanza de vida está para todos aquellos que crean en Él. ¿Para qué? Para que no se pierdan, mas tenga vida eterna. Esta, hermanos, es la consolación que nosotros tenemos. Que tenemos una vida eterna, hermanos, después de esto que estamos viviendo. Aquí en este mundo, hermanos, tenemos aflicciones, tenemos tristezas, pero Dios, hermanos, inspiró a estos santos hombres que Dios apartó, a esto me refiero, para nuestro aprendizaje. Ahora nosotros ya hemos creído esta gran verdad, pero también debemos entender y recordar que nosotros ahora somos morada del Espíritu Santo, hermanos. Dios vive en cada uno de nosotros de manera milagrosa, hermanos. Dios así lo ha decidido en su soberanía. Hablando de soberanía, de que Él así lo ha decidido. Él ha decidido que nuestro corazón sea su morada, hermanos. Ahora aquí una pregunta para mí principalmente y para todos: ¿cómo está la morada del Espíritu Santo? Es decir, ¿cómo está nuestro corazón en esta mañana delante de Él, hermanos? ¿Aceptamos la palabra? ¿Creemos que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios? Bueno, hermanos, si esto es así, entonces vamos a ser discípulos que vamos a estar dispuestos una vez más a ser enseñados, a ser redarguidos. Hermanos, ya no hay tiempo para estarlo perdiendo en pleitos, en divisiones, en amarguras, en falta de perdón y en muchos pecados más que podemos mencionar: orgullo, soberbia, celos. No, hermanos. Si esto hay todavía en nuestro corazón, hermanos, si reconocemos: Señor, en esta mañana yo reconozco que, Señor, todavía lucho con el orgullo. Señor, todavía me cuesta quedarme callado. Todavía sigo luchando con tu palabra, Señor. Y lo único que estoy haciendo es que estoy retardando más tu obra en mi vida. Hermanos, Dios nos quiere consolar en esta mañana a través de su palabra. Recuerden que su palabra también consuela, su Espíritu Santo nos consuela, hermanos, y este también es el propósito del Señor a nuestras vidas. Así que, hermanos, si Dios ha hablado a su corazón en esta mañana y hay áreas en las que nos tenemos que poner a cuentas delante de Él, hay que hacerlo, hermanos. Hoy hemos visto que el Espíritu Santo ha inspirado a profetas, a apóstoles, pero ahora el Espíritu Santo a nosotros nos guía al arrepentimiento. Así que vamos a orar, hermanos, en esta mañana, y pues que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros. El Señor conoce nuestros corazones, el Señor sabe cómo está nuestra morada, hermanos. Si nos estamos ocupando, pues para gloria de Él, en mantenerla limpia a través de una vida de obediencia, hermanos. Pero si aún hay áreas, que yo creo que sí a todos, hermanos, hay áreas que tenemos todavía que entregarle a Él, hoy es un buen día, hermanos, para no irnos a casa igual. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, nos has enseñado. Señor, has traído a memoria estas lecciones, Señor, de vida. Como tú, Señor, desde un principio has estado interesado, Señor, en mostrar tu voluntad, tu buena y perfecta voluntad a los hombres, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por toda tu obra, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Pero ahora, mi Dios, ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros, Señor. Nosotros creemos, Padre, que toda la Escritura, que todo lo que ha sido inspirado, Señor, viene de ti.
Nosotros creemos, Señor, que es útil para enseñar, para redarguir, Señor, para instruir, Señor. Pero también, mi Dios, en ocasiones nos hemos rebelado, Señor, cuando no hemos estado de acuerdo. Mi Dios, perdónanos. Señor, tú conoces nuestro corazón y el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú sabes en qué área, Señor, necesitamos pedirte perdón y ya doblar nuestras rodillas delante de ti, Señor, en nuestro carácter, con nuestra vista, con los deseos de nuestros ojos, con deseos que hay en nuestra carne. Señor, ayúdanos a seguir adelante, Señor. Mi Dios, tu Espíritu Santo mora en nosotros. Perdónanos, mi Dios, por cada vez que hemos contristado a tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo sé que en esta mañana tú has hablado a nuestros corazones, Señor. Yo sé que esta palabra, Señor, la vamos a atesorar en cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Sigue consolándonos, Señor. Trae convicción de pecado también, Señor. Si hay pecados ocultos en nosotros que no hemos querido confesar, Señor, que tu palabra en esta mañana, mi Dios, haga tu obra completa a través de la obra del Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.